Cristo Jesús. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor en esta tarde porque Él me permite llegar a su casa de oración para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. También el privilegio que me da de poder dirigirme a su pueblo, aquel pueblo que Él redimió con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y también a nuestros amigos que amamos y los presentamos delante de la presencia del Señor. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús. Ahora les invito a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración al Señor. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición de permitirnos estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto, Señor, así como nosotros, tú dispuesto a utilizarnos y nosotros estamos dispuestos a dejarnos usar. Señor, gracias porque nosotros te servimos como un canal de bendición para que tú, oh Dios, bendigas a tu pueblo y también, oh Dios, hables a nuestros amigos que sintonizan, oh Dios, nuestro programa y ellos quieren, Señor, edificarse y aprender más de ti. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu entre en acción y que toque las vidas, que toque las mentes, que toque los corazones, Señor, y que la gente pueda percibir tu palabra o recibirla, Señor, y también ponerla por obra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús nosotros lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico, aquel que caminó sobre las aguas. Alabado sea el Señor. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú y lo siento yo, así aquí está Jesús. Aquí, aquí caminando, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú y lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú y lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú y lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando. Amen, praise God. Y ciertamente Él está aquí y está también donde usted está, porque Él está para protegernos, para guardarnos, para animarnos, para acompañarnos, para tener comunión con nosotros. Alabado sea Dios. Voy a pedir a nuestro hermano Marcelino que pase por acá y él va a elevar una oración por los hermanos que están afectados de salud. El papel ahí. Santo Dios, la vista.
Gloria a Dios. Praise God. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan Amen. a través de Live, YouTube Live, right? O Facebook. Live. Facebook Live y después YouTube. Así que Facebook Live en YouTube. Damos gracias a Dios que estamos aquí por la misericordia del Señor. Amén. Después de un mes fuera de mi templo, estoy aquí para adorar a Dios una vez más en el nombre de Jesucristo. Yes, Lord. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por Santo Jesús, aleluya. por la sangre de Cristo y su sacrificio. Amén. Yes, Lord. Gloria a Dios. Tenemos aquí una lista de oración. Oramos por la hermana Mila, Una niña. La niña. una niña con leucemia. Mi hermano Elisanto Serrano está mucho mejor, ya está caminando. Gracias a Dios. Gracias a Dios no está usando ya el Oxígeno. sistema ese, sí. Eso era lo que lo atormentaba. La hermana Nilsa Cueva, Martín Washburn, María González, mi hermano Víctor Villanueva, la Fiabel también, a la presidenta de allá de Nicaragua, doña Ana Gómez. Señor Jesús, Si tiempo no la saludo en el nombre de Jesucristo. La hermana María Saldaña, la hermana Francisca Almonte, que no la vemos, Marlene Chávez, Abimael, trasplante corazón, Julio Peña, Aida Melvin, Ana Crespo, Tomás Capetillo, Antonio Capetillo, Elena Capetillo, María Peña, María de Los Ángeles Rocco, Marilyn Toledo, María Gabriela Figueroa, Yes. esta hermano la tienen que llevar de emergencia al hospital por cáncer que la está atacando. A su sobrina Ashley Villahermosa lo mismo también. La hermana Celi de Pérez Gutiérrez también allá en República Dominicana también está padeciendo de algunos síntomas fuertes en su cuerpo. Su niña con autismo, Tayanés Gutiérrez, la hermana Ligia, hermana Minita, Daisy y familia, Alex y familia, Juan y José Morales, Xiomara, Marta Rivera, mi hermano Francisco Villanueva, el pastor Johnny Velas, que ya está mucho mejor. Gracias. La hermana Señor. Lidia de Jesús allá en Puerto Rico, en Utuado. Yes, La bendecimos Señor. desde aquí. Gloria al Señor, la declaramos sana de todos esos achaques de la vista y de riñones y de todas estas diabetes, alta presión en el nombre de Jesús. Doctor Fernando Villorín ya está trabajando en el hospital una vez Gracias, más. Señor Jesús. Gracias a Dios, la hermana Gladys Román está mejor, Ana María Sánchez. Seguimos orando por Jessica, Donald, Arospegui, Emilio Capetillo, Gabriel Arostegui, Guadalupe, Meki, Douglas Meki, Sara Figueroa. Yo no sé quién es Sara Figueroa. Esa era la hija de María Gabriela. Ella está mejor, ya está bien. Sí. Sí, ya está en la escuela. So ella pues hay que tacharla. Lucy Sánchez, Alfredo Gutiérrez, Gloria Román, Richard Rivera. Estamos orando por Richard, el esposo de hermana Yes. Zaira. Ajá. Amén. Marta Mora, Brooks Y y Christopher. Christopher. Atrás hay otro. Y también aquí a Denis Rivera. Denis Rivera. Gloria al Señor y por toda la congregación Sí, y sí. por todos los que nos están escuchando. Yes, La Lord. Biblia dice que el Espíritu es el que da vida, la Yes. carne para nada aprovecha. Amen. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted lo que tiene que creer, la Biblia dice que el poder está en la palabra, en la lengua, la vida está en el poder de la lengua y el que la Yes. ama come de su fruto. Estamos Yes, de pie, Lord. oramos con lo que Aleluya. podamos. Sí, Señor. Aleluya. Bendecido Confesamos. Dios. Sí, No para Dios. que Cristo sane, sino para reprender toda enfermedad. Sí, Señor. Porque ya Cristo llevó las enfermedades y las dolencias, el cáncer, los tumores, se los llevó en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad para los corazones, para diabetes, para artritis. En el nombre de Jesús, Padre, honramos tu nombre Yes, Lord. en esta Sí, Señor. hermosa noche. Señor, damos gracias porque de gracia hemos recibido de ti, Dios. Es por la fe en tu gracia que hemos sido salvos y sanos. Thank you, En Jesus. el nombre de Aleluya. Jesús,
Gracias, Señor, porque nos diste la vida, nos diste salud, nos diste una nueva naturaleza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos diste un nombre que es sobre todo nombre. Y todo hermano que está en esta lista, Señor, lo hemos presentado sabiendo que ya tú llevaste toda enfermedad, quebrantaste todo poder del diablo. En el nombre de Jesús nos redimiste de toda la maldición de la ley. Allá en Deuteronomio capítulo 28, Señor, del versículo 15 al 68, hemos sido redimidos completamente, Dios, de esas maldiciones, Señor, y hemos recibido la bendición del versículo 1 al versículo 14, porque tú nos diste esa bendición. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda malicia, toda acechanza del diablo en contra de nuestra familia, de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Santo Dios, declaro la salud para cada hermano que está escuchando por esta transmisión. Te declaro sana, te declaro sano en el nombre de Jesús. Solamente cree que ya Cristo lo hizo. No importa cómo te sientas, por la llaga de Jesús estamos sanos. Estamos curados por la fe, estamos curados no por lo que vemos, no por lo que sentimos. En el nombre de Jesús, Cristo rompió las cadenas. Cristo nos salvó, Cristo nos sanó, Cristo resucitó de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu maravillosa gracia y por esta bendición de que tú has sanado nuestros cuerpos. De todos estos que están en la lista, los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, el mensaje de esta noche. Usa tu sierva para tu gloria y tu honra, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Praise God. Ok, Dios les bendiga, hermano. Dios continúa bendiciendo. Y la hermana Payita ahí en Nicaragua pues pide también la oración. No sé si se mencionó ahí. Sí. Pero Denis Pérez y también a Ezequiel. No sé si es familiar de ella o qué, pero los hijos. Nosotros también intercedemos por Ezequiel. Todos los hermanos. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Ahora pues es tiempo para ¿cómo se llama? Pues pasar al estudio de la palabra del Señor. Voy a pedir a la hermana Francis que pase por acá para que ella tenga pues, el tiempo que necesita. Alabado sea el Señor. Y estaba tratando de darle un poquito más, pero vamos a ir. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, hermana Francis, con nosotros. Bendecido sea el Señor, aleluya, alabado Dios. Este día damos gracias al Señor, como lo anunciamos el domingo pasado. La escuela dominical se iba a dar hoy, ya no se va a llamar escuela dominical, se va a llamar estudio bíblico. Bendecido sea el Señor, porque ya no la vamos a hacer los domingos. Para beneficio de los hermanos, para beneficio de todos. La idea es que todos podamos participar y estemos, ¿cómo se dice? Podamos participar y no haya inconveniencia. Estar al día. Y para los hermanos que nos escuchan en Nicaragua y eso, pues esta lección es la que va para el domingo. Para este domingo. Está supuesta a ser la lección que era para este domingo 3. Pero la vamos a hacer el día 30. La vamos a adelantar. En vez de domingo la vamos a hacer los jueves. Así vamos a tener un poco de más de libertad, menos sofocación a los personas, mientras estamos en el servicio del día, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, sin quejas y sin ningún complaint, ¿verdad? Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, yo vengo delante de tu presencia a decirte gracias por este nuevo día, gracias por las bendiciones, gracias por la salud, Señor, gracias, Señor, por tu palabra santa y bendita que nos aconseja, que nos alivia, que nos sostiene, que nos ayuda a seguir hacia adelante y que podemos confiar y creer en ella hasta el fin, Señor amado. En este día te pedimos que estés con nosotros, que te pases con nosotros, que te muevas en nosotros, que tu Santo Espíritu venga sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están escuchando allá, Señor, y los que escucharán luego. Que tu presencia, Señor, se haga una realidad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, abra nuestra mente, nuestro corazón y tu palabra penetre en nuestra vida. Y que podamos coger el consejo
consejo sabio de tu santa y divina palabra, los ejemplos que han sido escritos aquí con el propósito de que tu obra crezca y que también nosotros crezcamos, no solamente en número, sino también en espiritualidad. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos permanecer en ti, confiando en ti, creyendo en ti y confesándote siempre para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos, William. Bendecido sea el Señor. Alabado sea el Señor. Necesito la luz de arriba porque se me hace más fácil para ver la letra. Bendecido sea el Señor. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 18, el florecimiento del ministerio y el martirio de Esteban. Vamos a estar viendo el crecimiento. El florecimiento fue el gran crecimiento que Dios le dio a la iglesia, ¿verdad? Y no solamente a los apóstoles, sino a aquellos diáconos que fueron electos y a toda persona, hermano. Dios nos ha dado esta oportunidad de creer en su palabra y de también trabajar por su causa. El Señor nos ha libertado y nos ha salvado y nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha empoderado con el propósito de que usted y yo prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio, muchas veces se manifestará el poder de su Santo Espíritu en nosotros y habrá sanidades y habrá liberación y habrá, hermano, crecimiento espiritual, no solamente en nuestra iglesia, sino en toda la iglesia en general. Bendecido sea Dios. El florecimiento, usted habla de flores. El florecimiento es algo que crece y que florece. La iglesia tiene un ministerio y que no se puede descuidar. Bendecido sea Dios. No se puede descuidar. No se puede descuidar porque todos nosotros tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Amén. Y podemos hacerlo. Muchas veces rehusamos hacerlo, pero todos podemos hacer algo. Y cuando todos trabajamos, como dice el corito, todo va a salir mejor. Bendecido sea Dios. Y dice aquí el florecimiento del ministerio y el martirio de Esteban. Vamos a estar viendo este gran hombre de Dios, hermano, que yo le aconsejo a usted, si usted nunca ha leído la Biblia y no conoce mucho de la historia de la iglesia, ni la historia del cristianismo, ni la historia del pueblo de Dios, lea este capítulo 7 del libro de los Hechos, porque ahí está un resumen completo. Si vamos a ver con pocas palabras, un resumen completo de la palabra de Dios y de lo que hizo Dios y que vino a ser Jesús y por qué es que Esteban tuvo que pasar por todo este montón de cosas. Así es que yo les recomiendo a ustedes, si no lo conocen, lean al menos ese capítulo y ustedes van a entender bastante. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo, como le dije, vamos a estar hablando del primer mártir de la iglesia, Esteban, que fue uno de los 7 diáconos que fueron seleccionados para remediar la situación que estaba aconteciendo con el crecimiento de la iglesia. Pues vamos a ver que cuando hay crecimiento, hermano, también los problemas también crecen. Hay grandes necesidades, se necesita más ayuda y es necesario que todos nos involucremos para que la obra crezca, ¿verdad? Y todos podamos trabajar con gozo y alegría y podamos sentir las caricias del Espíritu Santo en nuestra vida cuando todos cooperamos. La verdad central nos dice, vamos a estar viendo el capítulo 6 del 1 al capítulo 7, verso 60. Así era que había que leer 2 capítulos completos para esta lección. El capítulo 6 de los Hechos y el capítulo 7. Y la verdad central de esta clase es: el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 y verso 16 nos dice así, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Alabado primeramente al judío y después al griego. Así es que es poder de salvación el Evangelio. No solamente, hermano, la gente muchas veces viene a las iglesias con el propósito de ser sano o ser libre, y es bueno, ¿verdad? Porque sabemos que Dios ha provisto y Dios sigue sanando y sigue libertando. Pero lo más importante es que usted y yo seamos salvos. Siempre acuérdese de eso. Yes. El versículo clave nos dice
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Qué lindo y qué hermoso es cuando un ministro, un pastor o una congregación o una organización puede decir: qué bueno que nuestra organización está creciendo, qué bueno que nuestra iglesia está creciendo, qué bueno que nuestros estudios están creciendo. ¿Verdad que es bueno? Nos sentimos contentos y nos sentimos felices cuando se puede decir así. ¿Por qué? Todos tenemos que trabajar y todos tenemos que desempeñar nuestra labor en el Señor. Bendecido sea Dios y confiar que Él nos ha llamado y Él nos va a proveer, nos va a dar entendimiento, nos va a saber sabiduría, va a poner su unción, va a poner su gracia, va a poner en nosotros el deseo, el anhelo de que nosotros trabajemos para el Señor. Porque muchas veces creemos, usted leyó el comentario de los expositores, tanto del estudiante como el del maestro, nos dice: ¿por qué es que mucha gente piensa que son los pastores que tienen que ir a predicarles las almas? ¿Verdad? Usted, no es solamente el pastor, hermano, usted y yo tenemos esa responsabilidad. La comisión no fue dada para el pastor y para el misionero y para el evangelista. Solamente. La comisión es para todos. Todos estamos obligados a trabajar para el Señor. Así que todos los que hemos creído en el Señor debemos de asumir la responsabilidad que se nos da. Bendecido sea Dios. Aquí en las metas de la enseñanza vamos a estar viendo, observaremos cómo Dios usa los problemas para ayudar a las iglesias y a expandir su ministerio. Cuando vemos lo que aconteció en esta iglesia primitiva, ¿verdad? Un gran número, usted sabe lo que fue. Un día se reunieron, una vez, se añadieron 3,000 almas, en otra ocasión 5,000 almas, y la escritura decía que todos los días el Señor traía a la iglesia los que iban a ser salvos. Era una iglesia de un tremendo crecimiento. Y con el crecimiento, como usted puede ver, siempre va a haber problemas, como estudiábamos la semana pasada. Siempre va a haber gente que va a querer sobresalir y otros que van a querer engañar y mentir, como pasó con Ananías y Zafira. Y también van a haber otros problemas. Hay gente que va a tratar de traer engaño y mentira para que la gente no crea la palabra de Dios y confundirlos. Eso no es nuevo. Esto está desde el principio. El apóstol Pablo nos aconseja que tenemos que velar y que tenemos que orar por esa misma razón. Bendecido sea el Señor. Así es que la iglesia se encontró con ciertos problemas. Cada vez cuando nosotros tenemos nuestros niños y ellos van creciendo, nosotros sabemos que ya la ropa que le compramos en un año no le va a servir el otro año. Lo mismo con los zapatos, la misma cuestión con las comidas. Y así usted puede observar y ver que el crecimiento tanto físico como el crecimiento espiritual y numérico en la iglesia va a acontecer, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber situaciones que va a haber que trabajar con ellas. Y en la iglesia pues hubo un problema, ¿verdad? Esta iglesia primitiva se encontró con un problema de que mucha de la gente que vinieron el día de Pentecostés se quedaron después que recibieron la promesa y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, muchos de ellos, y muchos vieron todas estas cosas que aconteció. Muchos se quedaron en Jerusalén y quizás no tenían trabajo. Y quizás no hablaban el lenguaje porque en Jerusalén se hablaba arameo y mucha de esta gente vinieron de Asia, de Cirene, de Antioquía, de otros sitios y no hablaban el lenguaje. Y entonces se encontraron que había muchas viudas en la congregación a las cuales no se le estaba atendiendo la necesidad física que ellas tenían, y creemos que muchas veces pueden haber sido por el problema del lenguaje, de la lengua, pero también pueden haber sido, pues, a veces no nos damos cuenta cuando los problemas pasan en nuestro medio. Así es que hubo necesidad de resolver este problema, ¿ok? Y aquí vamos a estar viendo que adoptaremos una voluntad para servir según lo permite el Espíritu. O sea, así como se desarrollan los problemas, también se desarrollan la oportunidad para que usted y yo nos involucremos. La oportunidad para que usted y yo ayudemos a los niños, o ayudemos a los jóvenes, o ayudemos al pastor en una u otra cosa, o ayudemos a la iglesia, hermano, cualquier sea la situación. Hay lugar para usted, para que usted se desarrolle y usted crezca.
bendecido sea Dios, y la iglesia sea bendecida. Y la otra es, vamos a proclamar y a enseñar el evangelio para que la gente pueda ser salva y crecer en su fe. Una de las responsabilidades, la mayor y la principal, es que, como dijeron los apóstoles, no podemos dejar de estar enseñando y para irnos a servir en las mesas. Es necesario que seleccionemos un grupo de hombres que sean llenos del poder del Espíritu Santo, que sean llenos de sabiduría, que tengan temor de Dios, hermano. Un ser diácono no es cualquier persona y no se debe de poner en un lugar como cualquier cosa. Esto debe ser reverencia a Dios y deben seguirse las instrucciones que Dios da en su palabra. Entonces seleccionaron a los diáconos para resolver el problema y así los apóstoles pudieron dedicarse al estudio de la palabra y la predicación del evangelio. Y es así, hermano, como la obra del Señor crece. Amén. Bendecido sea Dios. Como le dije, la porción es larguísima. Solamente voy a detenerme a leer los versos que tenga aquí. Quizás más luego me detenga en el capítulo 7 un poco, pero voy a leer lo que tengo presente aquí. En el capítulo 6 voy a estar leyendo del 1 al 3, después 5 y 7, después el verso 11, el 14 y el 15. Y en el 7 yo voy a leer un poquito más de lo que me tienen citado aquí. Dice aquí: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Mira, hermano, que esto no es nuevo. Este problema de murmuración ha existido por mucho tiempo. Dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y eso es muy correcto. Ellos no podían dejar de predicar y enseñar y atender la obra que Dios había puesto en su mano para servir a las viudas que no se le estaba administrando. Había necesidad de que alguien interviniera y se hiciera una selección. Y en este caso hicieron una selección de 7 hombres y oraron por ellos, le impusieron sus manos y los enviaron para que ministrara en esta situación. Dice aquí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Escuche cómo es que debe de ser un diácono. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encargarles de este trabajo. Ser un diácono, hermano, usted para ser diácono, usted lo que va a hacer es servir. No es ser un policía ni un guardia palitos que le llaman en Puerto Rico. ¿Ok? Es que usted está supuesto a una necesidad, usted está supuesto a estar ahí para ayudar, para servir, ¿verdad? Aquí eran para servir a las mesas y ayudar a las viudas. En la iglesia es para la necesidad que haya. Amén. Bendecido sea el Señor. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se seleccionaron a 7 hombres y conforme a los nombres que nosotros vemos aquí, aparentemente eran todos griegos, ¿verdad? Y esto fue sabio porque eran las viudas griegas las que tenían la necesidad y ellos necesitaban conocer el lenguaje y conocer las costumbres y conocer cómo poder administrarles a ellas. Así que creo que fue una selección totalmente sabia. Verso 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto fue el máximo, el clímax de esta porción bíblica. Aún los sacerdotes, hermanos, los judaicos, los que enseñaban, venían y obedecían, ¿verdad? Dice aquí, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, o sea, que dejaban de actuar como estaban actuando y se sometían a la palabra del Señor. El verso 8.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, el verso 9, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornearon a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Voy a leer toda la porción del 6 de que tengo citada. Verso 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Ni viendo el rostro de un ángel, se arrepintieron para hacer lo que estaban haciendo. Hermano, ¿usted sabe lo que es esto? Esto pasó en el pasado, en el principio de la iglesia, y sigue continuando en el día de hoy, hermano. Todavía hay hombres y mujeres que se meten, ¿cómo se dice? Yo me recuerdo ahora se dedican. Se me va la palabra. Como el libro que yo estudiara mucho tiempo en los 70 de Alberto, que se metía la gente en las iglesias católicas y usaba mujeres y usaban jóvenes. El único propósito, se introducían ahí con el único propósito de engañar, destruir las iglesias, hermano. Esto quizás usted diga, ¿de dónde usted saca eso? Pues yo tengo el libro, así que como lo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Y esto era un hombre sacerdote que estaba en España, Alberto Rivera, que ya él creo que murió, ¿ok? Y él pues cuando su mamá murió, él se pudo notar que su mamá no tenía paz en el momento que moría, y debido a eso le quedó una inquietud a él, y de ahí fue que él empezó a buscar a Dios y buscó a Dios y salió del sacerdocio y empezó a predicar el evangelio. Pero hermano, él testificó de todas las cosas como la iglesia tradicional hacía para que muchos ministros cayeran de la gracia de Dios. Y hermano, y eso no ha cesado, eso sigue pasando en el día de hoy. Usted oye que un ministro cayó, cosas así semejantes son las que acontecen. Bendecido sea el Señor. Vamos a leer un poquito del 54, y 58 y 59 y 60, pero cuando yo entre esta parte yo voy a leer un poquito más en la escritura. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué lindo es cuando usted sabe que usted conoce al Señor y que usted ha tenido una experiencia en el Señor y que sabe que el morir simplemente, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y aquí la escritura nos dice que cuando uno muere no pasa más que se duerme, ¿verdad? Pasa la eternidad. Así es que no tenemos por qué tener miedo. Así es que vamos a entrar en los detalles, y ahorita, como le dije, entro un poquito más detalle en el capítulo 7. Dice aquí: la iglesia primitiva continuaba creciendo, y esto atraía más y más atención de los líderes religiosos. Déjeme decirle, hermano, eso es lo que está pasando hoy. Los líderes religiosos se están dando cuenta que mucha de la gente se están saliendo de la iglesia tradicional y de otras denominaciones, y siguen caminando en el camino del evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que la palabra es verdad, y que la palabra nos testifica y nos dice que no hay otro camino al Padre más que nuestro Señor Jesucristo, y es que por medio de Él es que únicamente podemos ser salvos. Y cuando usted oye y entiende y conoce esto, no puede permanecer en un lugar donde no está seguro, tiene que escapar por su vida. Especialmente de algunos
especialmente de algunos que participaron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su crucifixión. Pensaban que se habían deshacido del problema crucificando a Jesús, pero veían que en vez de dispersarlos, crecía más y más en número. ¿Se da cuenta? Ellos pensaron que matando a nuestro Señor Jesucristo, el problema que ellos creían que tenían se había resuelto. Matamos al líder, se acabó el problema. Pero no fue así. El problema fue que ahora el número crecía más y más. Y el evangelio seguía avanzando de ciudad en ciudad. Y gran número crecía la iglesia en gran número. Y esto le trajo problemas a los líderes religiosos. Lo único que lograron fue que la iglesia tuviera más éxito. En esta lección veremos el patrón de crecimiento seguido de la oposición, que fue lo que llevó al crecimiento. Vemos que primeramente, hermano, fue oposición. Vemos que ¿cómo se llama? En el problema cuando se desarrolló la semana pasada de Ananías y Zafira, hermano, esto trajo un avivamiento al pueblo, porque la gente tuvo un temor reverente al ver que por las palabras que Pedro le hablara a Ananías y Zafira, ellos murieron, ¿verdad? Dios los juzgó y murieron. Y ellos dijeron, ahora no se puede juzgar, no se puede seguir jugando con esto. Hay que tener reverencia. Y aunque muchos de ellos no se juntaban, pero creían y los alababan, porque veían que ese movimiento era algo diferente que ellos no habían visto, y que había gozo, había felicidad, había sanidad, y la gente estaba feliz. Porque si vamos a seguir estudiando, usted sigue leyendo el libro, usted va a encontrar que todas las cosas para ellos las tenían en común. No es como la gente de hoy que no piensa más que en ellos, todo lo tenían en común. Lo único que lograron fue más éxito. En esta lección, ya vi eso. Ningún plan de Satanás detendrá la palabra del Señor, hermano. No importa lo que el diablo haga y quiera hacer, nunca va a detener la obra de Dios. Alabado sea el No Señor. hay diablo ni demonios en el infierno que puedan pararse frente a nuestro Señor Jesucristo y detener lo que Él quiera hacer. No lo hay. Así que no tenga miedo, confíe en el Señor, confiemos en el Señor, que Él ha prometido estar con nosotros y su palabra es fiel y verdadera. ¿Ok? En lugar del desánimo, buscaron la dirección de Dios y enfrentaron las adversidades. Así es que cuando usted y yo estamos en problemas, dificultad, no es miedo lo que necesitamos, es enfrentarnos, es buscar a Dios, es irnos a la palabra, ver qué fue lo que aconteció en el libro de los Hechos, ver qué aconteció en las epístolas, cómo los apóstoles predicaron y enseñaron y pudieron seguir hacia adelante a través de toda oposición y dificultad que atravesaron. Ellos vencieron, hermano, y usted y yo obedecemos a Dios, también venceremos. Amén. Aún con la muerte del primer mártir de la era de la iglesia, ellos continuaron la labor hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la palabra del Señor sigue caminando. Y va caminando a velocidad vertiginosa, como Vertiginosa. dice. Vertiginosa. ¿Ok? Así es que no tengamos miedo. A medida que abordamos los problemas de crecimiento, se produce, escuche, la habilidad y el conocimiento. Esto fue lo que ellos aprendieron, que cuando vieron el problema, ellos tuvieron que enfrentar la situación y desarrollaron habilidad para resolver los problemas y conocimiento de cómo hacerlo. Y una de las cosas que aconteció fue esta: aprendieron a ser más eficaces en el ministerio, en el ministerio. Segunda, vieron la necesidad de involucrar más personas que ayudaran. La idea de los diáconos fue esto, ¿verdad? Ellos vieron que había necesidad
Entonces ellos vieron la necesidad de involucrar más gente, que la gente que había creído, que había sido testigo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión del cielo y también el derramamiento del Espíritu Santo, habían visto todo esto, que esta gente testificaran y glorificaran y bendijeran a Dios de tal manera que otros pudieran oír y seguir el trabajo del Señor. Otra cosa que aconteció fue, conocieron que el ministerio de cada creyente podía ser útil para que todos trabajaran y Dios se manifestaba usándolos a todos, predicando el evangelio y haciendo milagros, como aconteció con Esteban. Esteban era uno de los diáconos, pero no se quedó solamente sirviendo en las mesas, hermanos. Como usted puede ver en el libro, ahí él predicaba, él testificaba, él le hablaba a la gente del Señor. Por causa de hablarle a la gente del Señor, se encontró en este gran problema que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Algunas personas tratan de ponerlo a usted en algo donde lo puedan coger y atraparlo, ¿verdad? Como hacían con Jesús. Y no crea que no han dejado de hacerlo. Hasta el día de hoy siempre va a haber gente que te va a hacer preguntas con un doble sentido o con una manera de hacerte titubear en lo que tú crees o lo que has confiado, ¿verdad? Así que no tenemos que temer por esto. Y también otra cosa que ellos aprendieron fue que tenemos que estar dispuestos aún hasta dar la vida por la causa del Señor, como el caso de Esteban, que él estuvo dispuesto a dar su vida por la causa del Señor, el costo del discipulado. Así es que estas cosas ellos lo aprendieron con el crecimiento de la iglesia, y no solamente la aprendieron ellos, sino nosotros también las seguimos viendo y seguimos caminando en ellas. Bendecido sea el Señor. La primera parte nos dice una iglesia que se multiplica. ¿Ok? Hechos capítulo 6 del 1 al 6. Vamos a estar viendo esto aquí. Ya yo leí las porciones que me tocaron. Ahora leí un pequeño resumen de lo que hay. Dolores del crecimiento. Cuando hay crecimiento, dijimos, va a haber problemas. Van a haber dificultades. Va a haber necesidades que hay que cubrir. Van a haber gente adentro que no están todavía bien firmes, bien maduros, y muchas veces van a traer discordias y problemas y dificultades. Todo esto lo podemos ver en un crecimiento, ¿ok? Es maravilloso ver crecer una iglesia, pero también tenemos que ver los problemas que se desarrollan con el crecimiento. Siempre va a haber una que otra cosa, que va a haber necesidad, o que no hay suficiente silla para acomodar a la gente, que no hay suficiente espacio, que no, bueno, hermano, no que si está el caliente como está hoy, de caliente aquí, que yo creo que está en los 90, ¿verdad? No vi cómo está, pero si está bien caliente y no hay abanico y no hay aire, oh, hermano, es difícil estar adentro. Todos estos problemas se desarrollan. Además, hay niños que atender, hay gente que tiene más necesidad económicamente, que hay que extenderle la mano. Son muchos problemas se desarrollan cuando crece una iglesia. Pero reconocemos que el Espíritu Santo nos ayuda y nos proporciona dirección y sabiduría para enfrentar los desafíos. Amén. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos da el entendimiento, que nos da la sabiduría, el que nos ayuda para que nosotros tomemos decisiones correctas, exactas, y podamos atender la necesidad. Aquí nos encontramos con algunos de los problemas que se desarrollaron en el crecimiento de la iglesia. Hubo murmuración, como le dije, eso parece que es algo que nunca se acaba. Desde Moisés estamos viendo la murmuración y aparentemente no cesa, hermano. Y nosotros debemos de tener cautela y cuidado, porque la murmuración, la iglesia se detiene, la bendición de Dios se detiene. Así es que tenemos que tener cuidado con esto. Dice murmuración entre el grupo de las viudas de los griegos contra los hebreos. Aparentemente no se le atendían de igual manera. Es posible que haya sido por la barrera del lenguaje. Se vio la necesidad de elegir diáconos que ayudaran con el problema. Propusieron a 7 hombres que fueran, como le dije ahorita, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo para
asumir esta responsabilidad. El diácono no puede ser cualquier persona. Debe de tener un buen testimonio, debe ser lleno del Espíritu Santo y que tenga sabiduría y temor de Dios. Esto ayudó a que los apóstoles se dedicaran en la administración de la palabra y las enseñanzas. Al seleccionar a los diáconos, los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Usted puede ver eso en Hechos 6, 5 y 6. Cada miembro en la iglesia tiene un lugar de servicio y es importante que conozcamos cuál es nuestro lugar. Así que no diga hermano, no diga hermana, no diga amigo, si viene a la iglesia no sé hacer nada. Usted nunca debe decir no debe hacer nada, no se hace nada, porque Dios nos ha dado a cada uno algo que hacer. Y debemos de averiguar en la iglesia qué podemos hacer. Lo menos que usted puede hacer es orar. Y lo menos que puede hacer es asistir. Y otra cosa menos que puede hacer es ayudar a alguien que está en necesidad. Así es que sí se puede. Lo que pasa es que a veces creemos que no tenemos nada, pero Dios a todos nos ha dado algo. A cada uno nos dio una medida de fe. Y Él espera que usted y yo la multipliquemos, la pongamos en su mano y la multipliquemos y hagamos algo para su causa. Bendecido sea el Señor. El crecimiento sostenido. Vamos, que se resolvió el problema y sigue para adelante la iglesia. Puede que cuando enfrentemos problemas en la iglesia o como individuos, que seamos tentados de dejar que esas dificultades nos distraigan. ¿No es cierto? Muchas veces estamos pasando por un problema económico o por una situación física o por una situación familiar y dejamos que ese problema nos detenga a nosotros. Esa es la excusa para no venir a la iglesia. Esa es la excusa para no hacer nada. Esa es la excusa para nosotros escapar, creer que escapamos. Pero hermano, Dios ve todo. A Él no lo podemos engañar. La palabra del Señor nos dice bien claro, Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted es engañoso, eso es lo que va a recibir engaño. Dice, no podemos dejar que esto nos desvíe, ¿verdad? Vimos el resultado cuando se le puso la atención al problema, ¿verdad? Y los apóstoles continuaron con la obra que Jesús les había encomendado. El mensaje del evangelio siguió hacia adelante y no se detuvo y los resultados fueron maravillosos. La iglesia creció y todo el mundo estaba feliz, estaba contento sirviendo al Señor. Así es que los problemas deben de ser una oportunidad para que la iglesia crezca. La oportunidad para que usted y yo desempeñemos nuestra labor, ¿verdad? Podamos hacer algo en la causa del Señor. Bendecido sea Dios. Aún hasta los sacerdotes, nos dice, obedecían la fe. Versículos 6, capítulo 6, verso 7. A pesar de los problemas internos y externos, los discípulos continuaron siendo dirigidos por el Espíritu Santo, proclamando las buenas nuevas de la salvación. El evangelio se extendió sobre todos los segmentos de la sociedad en Jerusalén. El versículo 7 nos dice y nos describe el clímax del ministerio de la iglesia en Jerusalén. La continuación de este capítulo nos habla de la forma maravillosa que Dios usó a Esteban, uno de los que fueron elegidos para ser diácono, como a través de él muchos prodigios y milagros fueron hechos. O sea, que este capítulo 6 nos habla de todo este problema y de todo cómo se resolvió y también nos habla de todo lo que el Esteban hizo. Pero entonces el capítulo 7, que es el más largo que tenemos aquí y la mayor parte donde está la clase, nos vamos a estar viendo cómo este hombre entra al ministerio y como le dijimos ahorita, hermano, el ministerio en la iglesia de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un ministerio. La gente se equivoca, piensan que él es pastor, es el músico, es la que dirige el servicio, o es la que enseña, o el que enseña. No, hermano, todos nosotros tenemos un ministerio que desarrollar en la iglesia. Lo que pasa es que no queremos hacer nada, ¿verdad? Y no queremos hacer nada, pues, ¿cómo Dios lo va a usar?
Si usted se pone en la mano del Señor y dice, Señor, de hoy en adelante, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me amonestes, yo quiero que tú me inquietes a orar y que yo pueda saber cuál es la perfecta voluntad tuya en mi vida y qué yo puedo hacer en la iglesia para que la iglesia crezca. ¿Ya? Si usted pone eso en su corazón, Dios lo va a ayudar y le va a bendecir. Seguimos. Dice aquí, oposición a la enseñanza y al ministerio de poder. El ministerio que tenía Esteban fue un ministerio de poder y autoridad. Dios hizo milagros, prodigios, grandes cosas. Él predicaba el evangelio a toda esta gente que vinieron, como le dije ahorita, de la secta esta de los libertos. Parece que los libertos están desde el principio. La libertad está desde el principio oponiéndose a lo que Dios quiere que se haga y que se debe de hacer. La secta de los libertos, ¿verdad? Ellos vinieron y empezaron a discutir con Esteban, a traerle argumentos, debates, y Esteban propuso. Por eso yo le dije, si usted quiere aprender de la palabra de Dios, lea el capítulo 7 del libro de Hechos, que usted va a aprender muchísimo. Ahí resumido, bastante, casi todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla mucho ahí. Dice, los diáconos que fueron seleccionados para la administración de alimentos, no se detuvieron ahí solamente. Ellos también proclamaban a Dios y Dios los usó en prodigios y milagros. Dios también nos usa a nosotros, llenándonos con el Espíritu Santo y nos da sabiduría para que nos involucremos en su obra. Él expande nuestra visión y nos usa de diferentes formas. Mire, hermano, a veces nosotros pensamos que solamente venimos a la iglesia para dar la ofrenda, dar el diezmo, sentarnos aquí. Esa no debe ser la visión suya, esa visión de que la gente se convierta, de que la presencia del Señor se haga manifiesta en cada uno de nosotros todo el tiempo que estamos aquí, que la palabra sea explicada y que las mentes estén abiertas para que reciban el poder de la palabra, porque es con la palabra que nosotros vencemos. Así es que tenemos que aprenderla. Dice diferentes formas. No limitemos a Dios con lo que Él quiera hacer con nosotros. Ejemplo, Esteban, ¿verdad? No era un apóstol, pero Dios lo usó, ¿verdad? Poderosamente, no solo en prodigios y milagros, sino en dar testimonio de la santa y bendita palabra de Dios a otros judíos que habían venido de otras partes del mundo, algunos que se llamaban la secta de los libertos. Argumentaban y debatían con él. Eran gente que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Capítulo 6 y verso 10. No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, hermano. Cuando usted tiene poder de Dios, el poder de Dios en su vida, la unción de Dios en su vida, la gracia de Dios en su vida, y cualquier persona quiere venir a tratar de ponerlo usted por el piso o de difamarlo o de hacer que usted caiga, el poder de Dios lo va a ayudar a usted a que usted insista y pueda reprender ese demonio y esos diablos que vienen a atormentarlo y tener victoria. Si es que el poder de Dios está para usted y para mí, está ahí. Así como acontece hoy también en el principio de la iglesia, había gente que no temían a Dios. Hoy nosotros nos vemos las cosas que pasan en el mundo hoy y que pasan a veces en la iglesia, las cosas que acontecen, hermano, tenemos que decir que es que no hay temor de Dios. Bendecido sea el Señor. Y hacen uso de la astucia, ¿verdad?, diabólica para destruir o tratar de destruir a los siervos de Dios. Vemos que sobornaron. Miren, hermanos, sobornar quiere decir pagar dinero, ¿verdad?, para que una persona hable mentira, diga engaño, ¿verdad?, de otra persona. Los sobornaron a los líderes religiosos, a los que atendían, los sobornaron para que dijeran mentiras en contra de
Esteban, el gran líder y el diácono que Dios había seleccionado con el propósito de que el evangelio creciera y con el propósito que se entendieran las necesidades en la iglesia. Pero vemos que hablaron mal de él, hablaron que hablaba mal de la ley de Moisés, hablaron que hablaba mal del templo, hablaban y decían que él estaba hablando de que Jesús iba a cambiar las costumbres y iba a cambiar todo lo que ellos creían, y todo esto pagaron dinero para que hablaran así en contra de Esteban. Qué bonito, ¿verdad? Y nosotros a veces pensamos que estamos pasando por dificultades y problemas. Es una astucia diabólica, como le dije, para hacer caer a los siervos de Dios. Vemos cómo sobornaron o pagaron para que hablaran mentiras contra Esteban, que blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Hermanos, lo hicieron en aquel entonces y lo siguen haciendo hoy. Esteban, su argumento era acerca de Jesús y de cómo se relacionó o se relacionaba con él como el Mesías, cómo Jesús se relacionaba como el Mesías. Ese era su argumento. Él no estaba batallando en contra de la ley, ni en contra de Moisés, ni en contra de nada. Lo que él predicaba era que Jesús era el Mesías y que él estaba en aquella situación porque él le amaba y le quería y estaba dispuesto a dar su vida por su causa. Bendecido sea el Señor. Dice, podemos ver cómo actuaron en contra de Esteban, sobornando al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y lo trajeron ante el Sanedrín, y la acusación era que este hombre, esto era lo que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, hacia el templo, contra la ley de Moisés, y que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Qué mentira, ¿verdad? Qué maravilloso, qué maravilla que todos los que estaban en aquel lugar pudieron observar mientras él hablaba inspirado por el Espíritu Santo, lleno de poder y de autoridad, pudieron ver el rostro de Esteban como un ángel. Pero ¿qué aconteció, hermano? Que ni viendo el rostro como un ángel, ellos cambiaron. Como aconteció con Moisés cuando bajó, ¿verdad?, de estar con Dios en el capítulo 34 del libro de Éxodo, que la gente lo vieron, que no podían fijarse porque su cara, su rostro brillaba, ¿verdad?, y él tuvo que cubrirse por causa de esto. Esta gente, en vez de arrepentirse y oír lo que él estaba hablando con el poder de Dios y la unción de Dios, pues no, lo vieron pero no hicieron nada, como muchos nosotros estamos haciendo hoy. Pues, vemos esto aquí de Moisés y sus maravillas, como un ángel. Esto nos recuerda cuando Moisés venía de estar ante la presencia de Dios en Éxodo capítulo 24, del verso 29 al 35. Aquí lo que podemos ver es que cuando no se puede con el argumento, se fueron contra el mensajero. Cuando no pudieron contra el argumento, se fueron en contra de la persona, contra el mensajero. Transversaron su palabra y se fueron en su contra. Aunque haya oposición por todos lados, hay que ejercer la fe y ser valiente y seguir cualquier sea el costo. Y él siguió hasta lo último, y como usted puede ver, él fue arrastrado, ¿verdad?, por toda esta gente, apedreado, fue sacado de donde estaba, llevado afuera y apedreado. Una cosa con ira y con resentimiento por cómo era que los discípulos cristianos, la gente que servía al Señor, esto le daba a ellos coraje de que esto aconteciera. Seguimos. La última parte dice el primer mártir cristiano. Hechos 7, de 1 al 2. 1 del 51 al 53. Yo les dije que yo le iba a leer un poquito. Vamos a ver a dónde yo puedo leer. Pero voy a darle un poquito de esto. La defensa de Esteban. Aquí vamos a estar viendo la defensa de Esteban. Como yo le dije, si usted quiere aprender la palabra resumida, usted puede leer este capítulo y va a aprender muchísimo. El sumo sacerdote dijo entonces:
¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. Apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí nuestro padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis hoy. No le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia, y después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y él circuncidó al 8º día a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Voy a brincar un poquito, yo les aconsejo que lo lean por allá. Quiero ver a dónde es que empieza la discusión furiosa. Aquí, el verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les haría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? Para que vea que a Dios no se le esconde nada. Ok, ¿quién eres tú? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de los padres de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Santo Dios. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio a ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues aún más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo, y el capítulo sigue en largo, hermano. Lo que él sigue dando es el testimonio de la grandeza del poder y de cómo Dios usó a Moisés. Y que en ninguna forma y ninguna manera él estaba hablando en contra de Moisés, ni en contra del templo, ni mucho menos en contra de Dios. Vamos a dar el resumen. Dice, la defensa de Esteban comenzó con la historia de ellos, como acabo de leerlos, de su pueblo, que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Hizo una presentación clara del Mesías que todos habían esperado, pero que habían crucificado. Todos habían esperado por largo tiempo, y todavía muchos en Israel lo están esperando, pero ya él vino, ¿verdad? Dice, Esteban fue acusado de blasfemia, de hablar en contra de la ley de Moisés y del templo. En su defensa relató de la obra de Dios a favor de su pueblo, comenzando con el llamado de Abraham. Con esto declaró que tenía una fe tan grande y tan firme como la de sus acusadores. ¿Cierto? Así era. Acusó a los que le oían de rechazar la obra de su Dios, la obra que Dios había hecho por ellos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Verso 31 al 35. Al igual que sus antepasados, que habían dado muerte a los profetas y a los que Dios enviaba, y también habían dado muerte al Mesías. Al hacer ellos esto, desobedecían la misma ley que decían que estaban defendiendo. Mire qué cosa, él está argumentando y diciendo lo que ellos realmente están haciendo y cuál era la labor que él estaba haciendo. Algo que debemos entender es que Esteban, en su defensa, no les hablaba con odio ni con rencor, sino con un corazón que estaba quebrantado, saber que él estaba hablándole de Dios, viendo los milagros y las cosas que Dios había hecho, viendo cómo Dios había trabajado a través de la historia, y sin embargo ellos seguían rechazando. Al ver el desprecio del pueblo hacia su hacedor y su creador, o sea, él estaba hablando con su corazón quebrantado, viendo el desprecio que hacían hacia Dios, que era su creador. También nosotros nos tocará en alguna vez, en alguna ocasión, nos va a tocar dar alguna defensa. Nos acusarán de algo en la cual nos tendremos que defender. Así como Esteban
Debemos usar la sabiduría y la mansedumbre, tanto como nos dice la primera epístola del apóstol Pedro, 3, del 15 al 16, y Colosenses capítulo 4, verso 6, que nos aconseja que midamos nuestras palabras y que sea con mansedumbre, con gracia, sazonadas con sal. Y la sal nos habla de un perseverante, ¿verdad?, que protege y persevera. Es importante que ganemos las almas y no los debates, hermano, porque a la gente le gusta debatir mucho y le gusta ganar los debates y ignoran que muchas veces las almas están en el medio y pueden estar en problemas. Y la última parte es la muerte de Esteban. Hechos capítulo 7, del 54 al 60. Nos preguntamos, ¿por qué Dios nos salvó de la muerte de Esteban? ¿Verdad? Vemos que Esteban estaba predicando, enseñando, haciendo la obra de Dios. Él hizo milagros, prodigios, predicó el evangelio. ¿Por qué decimos por qué Dios no lo salvó? Porque Dios no lo libró de esta causa. Bueno, Dios tiene sus planes. Su plan era mucho mayor. Era mucho mayor que salvar la vida de Esteban. Había muchas cosas en el medio. Entre los del Sanedrín se encontraba un joven llamado Saulo, al cual cuando apedreaban a Esteban pusieron sus ropas a su cuidado. Esto quiere decir que Esteban fue apedreado desnudo, hermanos. Si le quitaron la ropa, ¿verdad?, y él le guardaba la ropa, es posible que le pusieran algo para cubrirlo, pero le quitaron la ropa, quiere decir que él tuvo que pasar por esa vergüenza. Esto sucede, Saulo luego se convirtió en Pablo y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Los planes de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Su fin es el mayor bien para su reino. No es lo que nosotros creemos mejor, es lo que es mejor para el reino de Dios. Tenemos que confiar en Él, en la vida o en la muerte. Tenemos que confiar, como aconteció con Esteban. Esteban estuvo dispuesto a ir a la muerte por la causa de Cristo. Amén. Usted y yo también tenemos que tomar esa decisión. Esteban rogaba para que dejaran de resistir la obra del Espíritu Santo. O sea, mientras él estaba siendo apedreado y atormentado y humillado y despreciado, él oraba a Dios para que tuviera misericordia de ellos. Y una de las oraciones que hizo es: no le inculpe, Señor, de este pecado. Perdónalo, Señor, que no saben lo que están haciendo. Hizo igual la oración que hiciera nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo un gran privilegio, hermanos. Esteban tuvo un gran privilegio. La Escritura nos dice, mientras esto acontecía, él tuvo el privilegio de mirar al cielo y ver en visión a nuestro Señor Jesucristo sentado en el trono a la derecha del Padre. Esto no fue algo que lo pudo ver todo el mundo, sino Esteban. Y lo tenemos como testimonio de realmente dónde está nuestro Señor ahora. Esto causó que le arrastraran cuando él dijo estas palabras. Esto causó que lo arrastraran y lo apedrearan a muerte. Del verso 57 a 58. Y esto fue una ejecución espontánea, fomentada por la ira y el resentimiento hacia los seguidores de Jesús por el desprecio que esto mostraban al concilio, o sea, a los líderes religiosos. Su testimonio fue fiel hasta el fin, igual que Jesús encomendó su espíritu a Dios y también perdonó a sus agresores. El testimonio de Esteban impactó al apóstol Pablo y a todos los que aprendemos de la palabra de Dios. También seremos impactados. También diremos como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir nos es ganancia. Filipenses 1:21. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Oremos para que podamos ser fieles hasta el fin. Que el Señor les bendiga. Me da lástima de que hay tanta información y muy poco tiempo para cubrirlo. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios continúa bendiciendo nuestras almas, hermanos, y Dios bendiga a nuestra hermana Francis.
Ok, es una bendición pues tener la oportunidad y la bendición de poder expresar la palabra del Señor. Y mire, hermano, este asunto de Esteban es cumplimiento de la Escritura. Hechos 1:8, seréis testigo, y eso es lo que la palabra testigo quiere decir. Hay dos definiciones de testigo. Testigo es mártir y testigo es también alguien que dice las cosas buenas que acontecen. Pero en sí, hermano, no pensemos que solamente es lo fácil. También hay que ponernos por encima de lo fuerte y lo difícil. Dios me les bendiga, hermano. Vamos a despedirnos en oración. Alabado sea Dios y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, el tiempo que tú nos has dado, oh Dios, la dirección de tu Espíritu, oh Dios, y la bendición que nos diste de poder expresarnos delante de tu pueblo, Señor, y de nuestros amigos. Señor, gracias por esta oportunidad de poder expandir la palabra, tu palabra, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo, pero, Señor, no queremos ir solos. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya sobre nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús nosotros lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Déjeme darle ahora la bendición sacerdotal, que siempre prefiero leerla porque muchas veces, tanto que la he leído y muchas veces me equivoco. Alabado sea el Señor. Pero dice así, gloria a Dios. Números capítulo 6, verso 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Y les decimos pues que estaremos con ustedes de nuevo, si el Señor así lo permite, el domingo a las 11 de la mañana. Escuche bien, hermanos, especialmente a los que nos ven por Facebook. Ok, es a las 11 de la mañana que vamos a empezar el servicio de adoración. Y más tarde pues se puede ver también por YouTube. Okay, así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Este sábado, si el Señor permite, estaremos o trataré de ir, ok, si me siento bien, ok, un barbecue para ministros ahí en la casa de nuestro presbítero, allá por cerca de Lancaster, Pennsylvania, ok, y pues, y Dios me les bendiga, los queremos mucho. Yo no sé si les dije ya que le enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye. La operadora de la máquina. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Praise God. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Amen. Go ahead, hit it.